Estuvo dispuesta a perder una tercera parte de sus hijos por defender el albedrío, el que nosotros pudiéramos tener la libertad de escoger qué es lo que queremos hacer. Buscar esa manera de conectar, porque tu manera de conectar con Dios va a ser diferente a la mía. El evangelio, las leyes, todos son iguales, pero nuestra manera y nuestro tiempo para llegar a ese entendimiento es diferente para cada uno de nosotros. Hay algunos que simplemente en su barrio no sienten que encajan, pero ¿qué es lo que yo quiero hacer? Yo siento que queremos ser como mi mamá. Yo creo que necesitamos recargarnos en el hombro de la persona y llorar con ellos y sentir qué es lo que estás viviendo, qué es lo que te está pasando, qué puedo hacer para ayudarte a sentir el amor de Dios en estos momentos. Y tengo que decirlo, hay ocasiones en las que voy a la iglesia, muchas más de las que me gustaría aceptar, en las que voy por costumbre. Claro, sí. Me levanto que es domingo y se va a la iglesia en esta casa. ¡Vámonos! ¿Verdad? Sí. Y no vengo con esa hambre espiritual de es que voy porque necesito conectar, porque necesito hacer, porque no. Bueno, perdónenme, pero de hecho, yo no sé tú, que hay muchas veces en las que voy hasta de malas porque los niños no se apuraron, porque vienen despeinados, no se lavaron los dientes, ¿verdad? Ven, sígueme, una charla entre amigos, el podcast donde exploramos el amor de Jesucristo y su impacto en nuestras vidas. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Ven, sígueme, una charla entre amigos en esta nueva etapa. En este episodio, en este podcast más bien, lo que queremos hacer es abordar estas preguntas que quizás sean incómodas, que a lo mejor se han propuesto se han hecho estas preguntas y no has sabido cómo contestarlas o se sienten mal de hacerse esas preguntas y queremos hablar de nuestros sentimientos. No venimos a dar ninguna respuesta, venimos a hablar, a hacer un espacio de confianza en el que podamos hablar de lo que realmente sentimos o quizás hablar por alguien que nos ha dicho esto en algún momento y que decimos, interesante su punto de vista. Queremos decir que no todas las preguntas que nosotros abordamos en este podcast han sido hechas por nosotros mismas, sino han sido preguntas que hemos escuchado amigos, familiares y demás y queremos explorar. Y vamos a ver cuáles son esas razones, ¿no? Y poder entender un poco más allá de lo que podría ser una respuesta, sino más bien entender y ver qué nos llevamos cada uno de nosotros. ¿Les parece bien? Sí, y aún nosotros como mamás pensando en que esas preguntas son las preguntas que nuestros hijos se podrían estar haciendo. Sí. Y en lugar de nada más llegar y cerrar la puerta y decir, es porque así dice la iglesia o es porque así digo yo, sino tener esa capacidad de poder tener una conversación con nuestros hijos y es lo que estamos tratando de practicar aquí, ¿no? De darles espacio a las preguntas y darnos la oportunidad aún de empatizar con aquellos que sienten este tipo sí, no sé, que tienen ese tipo de sentimientos. Exacto. Y además, oye, tú acabas de decir una cosa, llegar con nuestros hijos y decirles, porque yo sí lo digo, porque así lo dice la iglesia, yo quiero saber cómo nos va a ir. Sí, ya no sirve. Eso no funciona. Y no solo no sirve, sino tiene el efecto totalmente contrario. Claro. O sea, bueno, ya. Entonces eso es lo que no queremos poder explorar. Sí, no, y es que estoy pensando, ahorita que tú dijiste tiene el efecto contrario, claro, porque va en contra del plan de Dios, de acuerdo a la manera en la que yo lo interpreto. Claro. ¿No? Esta oportunidad que tenemos de vida es una que está guiada por el albedrío. Sí. Y como lo sabemos, Dios estuvo dispuesto a perder una tercera parte de sus hijos por defender el albedrío, el que nosotros pudiéramos tener la libertad de escoger qué es lo que queremos hacer. Entonces, si nuestros hijos, nuestros familiares, amigos, miembros del barrio vienen y nos dicen una pregunta como las que estamos trayendo nosotras aquí al programa, no queremos inmediatamente cerrar la puerta y decir, porque así es como se hace, porque eso es de hecho el plan de Satanás, ¿no? Tienes que obedecer porque yo digo y nada más. Entonces, sí. Sí, no es así. Oye, y fíjate que justo el día de ayer, mis hijos fueron a su actividad de hombres y mujeres jóvenes y mi hija me dijo algo muy interesante que tiene que ver con esto. La verdad es que, bueno, no es tan interesante, solamente es curioso que lo comentemos ahorita. Porque me dice, ay, es que esta hermana a fuerzas quería que yo entrara a la clase, ¿por qué me tiene que obligar? Yo no estoy obligada a entrar si yo no quiero. Entonces, es una idea que yo les he dicho mucho, es de, si vas a ir es porque realmente quieres, y la verdad es que no es una rebeldía de parte de mi hija, solamente es, ella le encanta ir a la iglesia, solamente es como, no me digas que tengo que, ¿sabes? No lo voy a hacer porque tengo, lo voy a hacer porque yo quiero hacer, y si sí va a ir a la clase, solamente que en ese momento, bla, bla, bla. Y eso a mí me gusta que piensen así, y ojalá que podamos sentirnos
sentirnos así en este espacio. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de por qué ir a la iglesia si Dios está en todas partes, ¿no? Esta pregunta que yo la he recibido de muchas personas, o sea, de familiares, de amigos, con diferentes palabras. Alguna vez he sentido así como de, yo no sé si tengo la necesidad de ir a la iglesia, ¿no? No sé si yo me siento tan cerca de Dios. He escuchado cosas como, yo me siento súper cerca de Dios, y me dicen, amiga, yo me siento bien con Él, yo sigo los mandamientos, hago las cosas, mira, sigo la palabra de sabiduría, hago estas, me siento cerca de Él y no necesito que tengo que ir a la iglesia. Y vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando, cuáles son estas razones, qué es lo que podemos nosotros llevarnos de este tipo de sentimientos y cómo es que nosotras, en lo personal, hacemos para poder sentir esta conexión y poder ir a la iglesia. ¿Cuáles son nuestras razones para ir a la iglesia sin querer convencer a nadie? Simplemente abrir este espacio. Claro. Y si te parece, dime, ¿qué vas a decir? Sí, no, porque estoy pensando que tiene mucha validez, o sea, no, Mucha. algo que nosotras queremos hacer en estas conversaciones es ponernos en los zapatos de aquellos que están que traen esas preguntas, ¿no? Y yo Claro. me puedo poner en los zapatos y me he sentido así muchas veces. He sentido a Dios en el hospital, he sentido a Ujú, Dios en la montaña, he sentido a Dios mientras estoy al lado de la cama de uno de mis hijos. O claro, sea, hay muchos momentos en los que he sentido a Dios y que no han sido necesariamente en la iglesia. Ya han habido así es. muchas veces en los que he estado en la iglesia y no he podido sentir a Dios. Y Y no he puede ser sentido por una nada. cuestión personal, ¿verdad? Claro. O lo que sea, pero, o sea, no quiere decir que tenemos que estar en la iglesia para poder, desde mi perspectiva, Sí, sí. yo no quiere decir para mí que tengo que estar en la iglesia para sentir a Dios, y sin embargo yo escojo ir a la iglesia todos los domingos y me encanta ir a la iglesia. Entonces, Claro. ¿por qué? ¿Por qué sigo Vamos a ver eso, yendo? claro. Ajá, Oye, ¿por y qué hay sigo algo que, yendo si no lo necesito? por supuesto, y creo que hay un estigma, hay algo que viene con esto de decir, no sé si tengo que ir a la iglesia si yo lo siento en todos lados. El tener que aceptarlo simplemente ya trae como que te va a poner un estigma, como de, no quieres seguir, ¿no? Y la persona que lo siente, siente que tiene que, porque yo lo he vivido de estando de este lado recibiendo esto de alguien más, decir, tengo que convencerte de que no necesito ir a la iglesia. O sea, ¿cuáles son estos sentimientos? ¿Por qué? Porque sienten que van a ser juzgados, porque vamos a empezar con él, es que tienes que ir por esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y estas son las razones por las que tienes que ir. Y en realidad, si alguien lo siente, tú bien lo dijiste, vamos a validar y vamos a empezar con esas validaciones, ¿no? Porque que no se Ujú. sienta como un estigma. Si alguno de ustedes que nos escuchan han sentido esto, díganos cuáles son sus sentimientos, qué es lo que los hace no querer de repente ir a la iglesia. Vamos a hablar de los por qué no quiero ir a la iglesia primero y después hablamos de qué es lo que nosotros nos hace ir. Y aquí yo tengo una lista de razones por las que yo he recibido, que por qué no quieren ir a la iglesia. Y a lo mejor tú tienes otras amigas y ya las añadirás. Vamos a hablarlas y si ustedes han pensado alguna de estas, nos dicen, vayan dejando en los comentarios, ¿ok? Siento que mi relación con Dios es más personal y no necesito la congregación para fortalecer mi fe. Prefiero meditar y orar en privado, ¿ok? Es una razón. Yo siento que mi relación es solo con Dios y no necesito a nadie para poder Sí. conectarme con Dios. He empezado a cuestionar algunas doctrinas o prácticas de la iglesia y necesito más tiempo para reflexionar sobre ellas por mi cuenta. Ese es Pasado bien muy seguido, común, ¿no? Y que creo que cada vez más y más y más común. No me cada gustan vez estas más. prácticas, estas doctrinas del pasado, o esto que están haciendo en el presente, o tales Ujú. noticias que salieron. Esto es bien, bien común. A veces me siento juzgado o fuera de lugar en la congregación y eso me hace sentir incómodo y menos inclinado a asistir. Lamentablemente yo he escuchado esto muchas veces, Ay, sí, qué ¿verdad? horror. Esa incomodidad de estar ahí. Siento que no es mi lugar, siento que no pertenezco, siento que no entro en el club, me siento incómodo, siento Sí. que, ¿no? Estoy pasando por un momento difícil en mi vida y necesito centrarme en resolver mis problemas. O sea, prefiero resolver mis problemas y después voy a la iglesia. Ahorita me tengo que enfocar en esto y todos mis tiempos. No he logrado hacer amistades cercanas en la iglesia y eso hace que las reuniones sean menos significativas para mí. Eso pasa, sobre todo, mucho, mucho, mucho con los jóvenes. Mucho. Ujú. Y yo veo ese Mucho. problema, bueno, muy cercano, Ujú. ¿no? Muy cercano. Sí. He tenido algunos desacuerdos con los líderes de la iglesia y eso ha afectado mi disposición a participar. Todos los Sí. problemas que se puede tener con los miembros de la iglesia, con los líderes, no solo con los líderes, yo creo que también con los miembros, ¿no? Sí, 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 sí.
Con todas estas responsabilidades en el trabajo y en casa, pues siento que no tengo tiempo suficiente para ir. El domingo es el único día que tengo para ir y deshacer el súper, para estar con mi familia, son todos los eventos. Es el único día Ujú. que me puedo levantar tarde, vamos a decir, ¿no? Todos Sí, los días sí, me sí. levanto temprano y es el único día que me podría levantar tarde. Bueno, las enseñanzas de la iglesia ya no resuenan conmigo de la misma manera que antes y siento que necesito buscar otras fuentes de inspiración. Siento como que ya no conecto y siento que tengo que buscar por otro lado. He tenido algunas experiencias negativas en la iglesia que me han dejado con sentimientos de dolor y resentimiento, que esto tiene mucho que ver que puede ser con las personas, igual con los líderes, estos sentimientos que se van guardando, cosas que, estas expectativas que quizás tenemos sobre las personas, sobre los lugares y decimos, esto no es lo que yo esperaba en la iglesia Claro, o de la sí. gente de la iglesia y esto es lo que me hicieron y mejor me alejo porque me siento herido. Fíjate, este es muy interesante. Siento mucha presión para servir y ser perfecto. Ay, Qué caray. fuerte, ¿no? Sí, sí, Qué sí. fuerte. Y aparte siento como que lo he escuchado bastante seguido. Ajá. Sí. Es que yo siento, cada vez que recibo estos sentimientos de alguien más, cuando alguien me dice algo parecido, digo, o sea, trato de verlo como ellos lo ven, o sea, este corazón herido, este corazón lleno de dudas, este espíritu donde a lo mejor mi fe no me alcanza a ver que si acomodo el tiempo aquí, porque mi fe no está ahí, a lo mejor no todavía no tengo un testimonio de tal cosa y entonces me cuesta trabajo seguir tal cosa y siento que como no puedo seguirlo, no puedo ir, no puedo hacer todas las cosas Ujú. bien, entonces mejor no voy, mejor no hago nada para Sí, no sentirme mal, sí, sí. para protegerme, no sé, yo, Sí. Y déjame decirte algo, sí, amiga, que a lo mejor y si yo estuviera escuchando esta conversación, tal vez me pegaría un poquito algo que acabas de decir. a ver, Dijiste, tal vez mi fe no es suficiente para, y mencionaste algo más. Y creo que hay que muy seguido, yo te puedo decir, mil sí, veces me ha pasado o más, de que siento, ay, es que no tienen suficiente fe para esto, exacto, o necesitan todavía entender mejor qué es lo que, o es que una vez que ellos ya hayan recibido un testimonio de, entonces ya van a poder aguantar la presión o van a poder contestar esas preguntas o ignorar esas preguntas o lo que sea. Y creo que queremos tener cuidado de asegurarnos de que validemos que nuestra fe no se tiene que ver igual que la fe de nuestros hermanos. Sabes que a lo mejor y ellos tienen mucha fe, y yo sé que no es lo que trataste de decir, no estoy no, y diciéndote que estoy tú crees totalmente de eso. acuerdo contigo. De hecho, lo que quise decir es, eso es lo que ellos tienen en la cabeza, porque Sí, les han sí, dicho, sí, porque sí, lo han escuchado. No estoy tratando de sí, ponerme en sus zapatos. No diciendo que estoy de claro. acuerdo con esa Sí, no, 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 declaración, no. ¿no? No, y Ujú. queremos, por eso digo que queremos asegurarnos de que sepamos que nuestra fe no tiene que ser igual que la fe de nuestros Así hermanos. es. O sea, que sí podemos llegar a pensar, oye, es que todavía no adquiere un testimonio, es que Ujú. todavía no tiene suficiente fe, es que esas preguntas no las tendrían si Sí, estuvieran tuvieron. obedeciendo. Así es. No, porque esto es algo que he escuchado con mucha frecuencia. Hace no mucho te lo platiqué, hace unos meses tuve una conversación con alguien a quien adoro y le estaba compartiendo una experiencia de alguien que estaba batallando con las cosas de la iglesia y fue así un tajante no. Así es Ujú. como se tiene que hacer. Y no, si entendieran el evangelio y si realmente amaran a Dios y si no sé qué. Y fue como, no, espérate, no tiene que ser que nuestro amor por Dios se ve igual en todas las personas o que nuestra obediencia tenga que ser exactamente, porque todos tenemos diferentes circunstancias, desde mi perspectiva. Oye, y desde esta misma perspectiva, porque por todo lo que estamos hablando aquí es nuestra perspectiva personal, Ajá. me quedo pensando en qué es lo que nos lleva a decir este tipo de comentarios como el que tú acabas de decir de esta persona, de que no, es así, que cuando alguien llega con nosotros y nos dice tal duda, tal pregunta, nosotros no, ahí te va la escritura, y ahí te va el discurso, ya te va esto. ¿Qué, ¿Qué es eso que nos motiva a hacer esto? O sea, porque creo que entender eso nos puede ayudar a pensarlo más y a parar. Yo, Ujú, sí, una de claro. las cosas que yo creo, no sé, creo que podría ser el miedo a lo desconocido, Claro, ¿verdad? Esto que tú me estás completamente de acuerdo. presentando me da miedo porque es desconocido, porque a mí también me puede tambalear. O sea, lo que tú me estás Ujú, diciendo es esto, mejor lo rechazo de inmediato ujú. y te digo, no, estás Sí, mal y mira, aquí está el porqué. Yo sí creo en esto y creo que esto puede servir para ti, para que tú también estés firme, ¿no?
como yo en mi Sí, 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 testimonio. Y es ese miedo sí. O miedo también podría ser de perderte, de perderte, ¿no? Porque sí, te quiero escuchar, tanto que no quiero perderte. claro. Entonces, ¿no me escuchas? No, sí, de escucharlo, dije. Ay, te entendí, no te escucho. Dije, ¿qué onda? ¿Cómo que no me escuchas? Perdóname. O Ajá, miedo, sí, sí. Sí, puede ser miedo. O de puede ser, perderte, como tú lo sí, estás diciendo, también que me reflejo en tus inseguridades, pero son inseguridades que no me atrevo a decir y tengo sí, miedo de explorar, porque yo por años y años, o sea, esa fue mi realidad. O sea, yo cierto. puedo empatizar súper con esta idea porque me venía a decir la gente, y es que no puedo ir a la iglesia porque esto, y yo decía, no, 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 no tienes que, estas son las razones, porque yo tenía miedo de preguntármelo yo misma, porque muchas veces no quería levantarme los domingos para ir a la iglesia. ¿Y Claro. por qué voy a dejar de ir? O sea, no, ni te des la oportunidad de pensarlo. Nada más levántate y ve. Levántate y ve. Ajá. Sí, ya, y se acabó. Y, ay, es que el domingo hay esta actividad y nos gustaría ir a este partido o algo. Eso, ay, no, porque tengo capilla. No, ni lo voy a considerar. No, porque estaba absolutamente cerrada. Ahora lo sigo haciendo. Sigo escogiendo ir a la capilla en lugar de ir al partido. Sigo Sí, escogiendo ir a la capilla en lugar de quedarme dormida. Pero porque ya me di el permiso de cuestionarlo y de decir, bueno, ¿y qué pasaría si no voy? claro. ¿Por qué tengo que ir? O sea, ¿quién Pero dice sin que tengo miedo, que ir? ¿verdad? Solo Pero el cuestionarlo. miedo del principio Sí, y el miedo de qué va a decir la gente y de qué van la verdad a mí era, ¿qué va a decir mis papás? Casi mi hermana, ¿qué me van? O sea, mis hijos, de si yo escojo un día, no voy porque tengo flojera, porque tengo sueño, porque prefiero ir con mis amigos, porque estoy cuestionando, porque me estoy dando la oportunidad de explorar, ujú, ¿no? Y entonces, sí, ¿qué pasaría? El otro día escuché al el hermano del Elder Christopherson en una sí. entrevista, y él decía, pareciera que como miembros de la iglesia enseñamos del manual el libre albedrío y, Cómo hacerlo ay, vivir, algo señor, así. El libre albedrío y cómo hacerlo vivir o algo así. y How to cómo obligar a enforce la it. gente a Estaba en vivirlo. inglés, how to Sí, enforce it, ¿no? No sé cómo ajá, y decir cómo enforzarlo, tal vez, ¿no? Y cómo enforzarlo, no creo obligar que a se la diga gente a así vivirlo. en español, No, ay, pero qué cómo coraje, hacerlo porque ahora no vivir, la frase estaba muy padre y ahora no algo la puedo así. decir, Cómo hacer pero que era algo así obligadamente como vivas el libre albedrío, algo así. sí, 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 enseñamos el libre albedrío y cómo obligar a los miembros Eso, a vivirlo, eso. ¿no? Algo así. Ajá. Entonces, y yo lo escuché y dije: "Sí es cierto", porque se tiene que vivir el evangelio de la manera que yo creo que se tiene que vivir. Sí. Y si no lo estás viviendo de la manera que yo lo creo, entonces no, Ahí te voy a no pausar, no no te es voy a válido. pausar. Déjame agregar Sí, algo, dime. porque alguien que está en este modo de no me digas, no quiero saber, no quiero escuchar esto, tus dudas y mira, mejor ponte a Sí. leer, diría para lo que tú acabas de decir, diría, pero es que es lo que dice las escrituras. Pero Oh, no es sí, lo que claro. yo digo, no es mi forma de vivir. Y quiero hablar de eso, porque esas son las cosas Sí, que recibimos y esas son las cosas que decimos y hacemos. O sea, tú me dices, es que tú quieres que no viva, que yo viva el evangelio a mi forma, ¿no? No me respetas la forma en la que yo ujú, vivo, la que yo quiero vivir el evangelio. Pero las escrituras lo dicen, pero los profetas lo ujú, dicen. Entonces, si tú crees en el evangelio, entonces tienes que vivirlo tal como dice la pauta. La iglesia es una iglesia ujú. de orden, la iglesia es una iglesia, ¿sabes? Estas Sí, cosas y no es que no las creamos, creemos en las escrituras. Y volvemos a decir claro, esto, creemos en las escrituras, creemos en los profetas, creemos en su liderazgo, en la revelación, creemos en todo esto. Creemos en el ujú, orden de la iglesia. claro. Solamente queremos Tu validar prevención, estas ciertamente. preguntas, ¿verdad? ¿Cómo es Sí, de, creo que se trata no de querer cambiar la doctrina para esas personas, no de decirle, no tienes que buscar tu forma de hacer las cosas, sino de buscar esa manera de conectar, porque tu manera de conectar con Dios va a ser diferente a la mía. El mm, evangelio, las leyes, todos son iguales, pero nuestra ujú, manera y nuestro tiempo para llegar ujú, a ese entendimiento es diferente para cada uno de nosotros. ¿Y cómo por podemos supuesto. respetar ese tiempo y ese momento aplicando el albedrío? Claro, claro. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, Porque sí, sí, completamente, amiga. es muy fácil clavarnos en es que las leyes dicen esto, ¿no? Las leyes de Dios dicen Ujú. esto, las escrituras. Sí, yo sé que dicen Sí, eso, pero ¿cómo podemos crear este espacio para que la gente se sienta a gusto y diciendo, ok, ya sé que dice eso, pero dame chance?
Todavía no he Sí, llegado sí, sí, ahí, todavía no he entendido por qué tengo que ir a la iglesia. Pero eso no quiere decir que claro. no crea, eso no quiere decir que me voy a alejar, eso no quiere decir, solamente déjame expresarme sin venir a Ujú. atacarme, sin venir a decir que las leyes son Sí, estos. y hay personas que a lo mejor y necesitan tomar un paso para atrás y A decir: lo "Okey, ahorita mejor, no estoy yendo porque estoy explorando, ¿y quién soy yo para decirle no?", ¿no? Que lo he platicado muchas veces, si nosotros estuviéramos en el tiempo de Leí, sí, y Leí de repente dijera: "Me voy", ¿verdad? Y dejo todo y me voy a otro lugar sabiendo que aquí es donde va a llegar El Salvador. A lo mejor nosotros diríamos rebelde, o sea, ¿cómo te sí. atreves? ¿No? Pero pues eso era una cuestión de Dios. Y déjame decirte, a ver si tiene que ver esta experiencia, pero es lo que estoy sintiendo ahorita. Tenía 21 años, acaba de cortar con un novio con el que yo pensé que me iba a casar. Yo estaba en una depresión, pero de esas de las buenas, mi primer, tal vez episodio depresivo, y no podía salir. Y ya llevaba yo meses en Ujú, esa onda así como de que no salía. Y mi mamá, con su esfuerzo de ayudarme, ya deja eso, ya tienes que salir, ya tienes que sal con otras personas, ujú, tienes que hacer esto, ujú. ¿cómo es posible que vives en Pero Utah esas rodeada de buenas miembros de la intenciones, porque iglesia? siempre hay buenas intenciones, lo sabemos, siempre hay Claro, buenas claro. intenciones. Y mi mamá porque le dolía verme sufrir. Dije: "Reinita", ¿no? "Ya, Sí, hija, ya párale a tu drama y órale a salir". Y eso no me estaba ayudando. O claro. sea, nada más no me sacaba de ahí. Un día llegué a la casa, me encerré en mi cuarto y estaba llorando, ¿no? O sea, en mi drama de ay, de adolescente, no sé, Pues yo no ni estabas adolescente. adolescente, ya. De drama nada más, Pues hombre, mi drama de oye, del reírme, dolor, pero ¿no? es que no es un drama, en tu dolor. Pues era un Sí, mi dolor dolor, mi real. drama, lo Bueno, ya que sígueme, sí, la sígueme. carta me da risa, pero sí, sí, o sea, sí, estaba yo en mi drama. Y llega mi mamá, y yo estaba sentada en la cama y estaba dándole la espalda a la puerta. Entonces entra mi mamá y yo dije: "Ay, ya me va a ver llorando, ya me va a Me va a meter a dar acá decir, su ajá, sermón", ¿no? Su rollo de por qué ya no debo llorar, porque me hace daño, porque ay, ya. Ya estaba yo en ese, y sentí que mi mamá se sentó atrás de mí, y nada más recargó su cabeza así en mi hombro. Ay, me sí, dan ganas de has de llorar. llorar, sí. Recargó su cabeza en mi hombro, y yo como traté de dejar de llorar, y no, como estaba así respirando, y me quedé callada, y escuché a mi Esperando. mamá que estaba llorando. Mm, Mi mamá estaba llorando en mi hombro, y nada más me agarró así, como estaba así recargada, me agarró del hombro y empezó como a dejarse llorar. Volteé, la abracé y las 2 nos pusimos a llorar. ujú, Fue todo. Amiga, eso fue lo que me sacó. claro. ¿Sabes? El sentir mi mamá me escucha, mi mamá me Ujú. entiende. No Llora vino para conmigo, regañarme, ¿perdón? llora conmigo. Llora conmigo, Sí, ¿sabes? O sea, no tiene que ser que me entienda, porque parecía una tontería, y ahora que yo lo veo, pues sí digo, o sea, párale, pero ¿no? le Pero dolió tu dolor. exactamente. Y esto, amiga, creo que es lo que desde donde yo lo veo, creo que eso es lo que queremos hacer. Sí, Vienen nuestros hermanos y nos dicen: "Estoy batallando con esto". Yo tengo clientes que tienen ansiedad social y les cuesta mucho trabajo ir a la ir a la iglesia por la iglesia. cuestión de la ansiedad, porque me van a pedir que haga oración, porque no quiero que me den llamamiento, porque Sí, tengo miedo de que me van a pedir que discurse, ¿no? Gente que se inactiva porque le pidieron que discursara. Es súper, súper sí, común que pase esto, ¿no? En mi experiencia, nosotros no nos sentíamos a gusto en el barrio en inglés y teníamos llamamiento y había gente muy, muy buena y gente que se esforzaba por hacernos sentir bien. Sin embargo, por alguna razón yo no sentí que encajaba. ujú. Me fui al barrio en español, llegué a Respiraste. casa. Ay, llegué otra vez a eso que amo de la iglesia, de la comunidad, donde sentí familia, donde me sentí yo. Ujú, Pero no todos tienen esta oportunidad de poderse ir a otro barrio, y hay claro. algunos que simplemente en su barrio no sienten que encajan. Ujú, ¿No? Porque soy demasiado liberal, porque soy demasiado conservadora. Bueno, en Estados Unidos es un tema, ¿no? A lo un mejor en tema, sí, sí, Latinoamérica sí. no hay tanto de esto. Pero
¿qué es lo que yo quiero hacer? Yo siento que queremos ser como mi mamá. Ujú, Yo creo que necesitamos recargarnos en el hombro de la persona y llorar con ellos y ujú, sentir qué es lo que estás viviendo, qué es lo que te está pasando, qué puedo hacer para ayudarte a sentir el amor de Dios en ujú. estos momentos cuando estás así, porque en ese momento yo no necesitaba que viniera y me dijera, Dios dice, las escrituras, Claro. honestamente no. En otro Sí. momento sí, ya que salí de eso sí. Bueno, anyway, eso era. Ay, ay, ya está, yo ya no tengo nada que agregar con respecto a eso. Creo que Ahí es lo que vamos. sí, creo que ahí lo dejamos eso. Y vamos a continuar. Entonces, creo que vamos a hablar ahora de las razones por las que nosotros vamos a la iglesia, Sí, por favor. ¿no? ¿Por qué yo voy? A ver, yo voy a empezar con, con mi adolescencia, ya lo he dicho, que yo iba sola y que iba contigo. ¿Qué es lo que me hacía ir? ¿No? ¿Qué es lo que, Ujú, por qué iba? No iba nada más porque estabas tú. Eso, o sea, sí está mi ujú, amiga y ese era sí, mi apoyo, pero no iba nada más porque tú estabas ahí. sí. Yo O sea, me recuerdo, estoy empezando a sentir muy ofendida de que estés diciendo esto, pero no, pero yo creí que era la sola razón por la que ibas a la iglesia, ¿no? sí, sí, yo estaba segura. Fíjate que cuando tú te fuiste, que te fuiste a Estados Unidos, y me quedé ahora sí Ujú, sola, que me dejaste sola como perro, me acuerdo que iba a las clases, perdón, al Sacramental, y ya tenía que quedarme a la Sociedad de Socorro, porque ya tenía más de 18 años, ¿no? Y solamente el pensar en quedarme a la Sociedad de Socorro era así como de, no me latía. Yo iba porque quería tomar los sacramentos, decía, quiero ir a la iglesia, tenía testimonio de que la iglesia era verdadera desde joven y yo quería seguir yendo a la iglesia, pero aún no sentía que yo era como parte de eso. Y aparte, ya sabes que la transición entre las mujeres jóvenes y la ciudad de Socorro es súper complicada es complicado, y sí, créanme mucho más si estás sola, ¿no? No tienes sí. amigas, no tienes familia que está Sí, si no se contigo, va yendo tu mamá en ese nadie. caso, Sí, ajá, estoy sola, entonces yo me sentaba ahí solita atrás y pues, por los más hermanos, por lo más que quisieran, como medio hermanarme, pues la verdad es que pues, ya eran mucho más grandes, X ya. Lo que quiero decir es, yo recuerdo que en mi pensamiento era como de, ok, a veces me iba, no me iba, y otras veces decía, ok, me voy a quedar, hoy me voy a quedar. Así me decía, hoy me voy a quedar, a ver qué pasa, ¿no? Y me sentaba hasta atrás. Y esos días que me quedaba, con todo y mis dudas, con todo y mis no quiero quedarme, porque lo tenía, y eso es lo que quiero decir, o sea, estaba ahí presente ese sentimiento de no quiero quedarme, no me siento ujú, parte. Pero decía, ok, voy a darle la oportunidad. Me quedaba, y cada vez que me quedaba, tenía una respuesta, una experiencia espiritual preciosa en las clases, preciosa. Entonces, eso ujú, pasó como unas 4 veces en las que yo seguía diciendo, ay, no me quiero quedar. Bueno, está bien, una sola vez. Una vez, bueno, me voy a quedar un ratito. Órale, pues me voy a quedar. ujú, Dudando, ¿sabes? Y sí, 4 veces que me hice eso, tuve esa experiencia y eso hizo que dijera, ¿no te das cuenta? Cada vez que te quedas, tienes una experiencia. ujú, Y entonces tuve el deseo de quedarme sin dudar, sin decir, ay, qué flojera la vez que no quiero, pero bueno, me voy a quedar. Y venir ujú, y sentir, ¿por qué? Porque me sentí conectada, porque sentí el espíritu, porque sentí lo que el Señor me hizo sentir, ¿no? Y lo que yo sí, 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 necesitaba en ese momento. Esos solamente son como los inicios, o sea, a lo largo de mi vida he tenido diferentes momentos, ¿no? En los que a lo mejor he dicho, uy, ahorita estoy un poco cansada. No puedo decir, o sea, no puedo decir que sí he llegado a un momento en el que digo, un periodo de mi vida en el que digo no quiero ir a la iglesia. Jamás me ha pasado, ¿no? Entiendo a aquellos, quiero entender y busco entender a aquellos que han sentido esto. Yo nunca lo he entendido y no quiero parecer como de sí, les entiendo perfecto porque yo lo viví, ¿no es cierto? a lo mejor, No lo he ujú. vivido nunca. Ese fue el único momento, pero cosas que me han hecho mantenerme, esa es una. Y ahora voy a parar aquí para que tú entres. A que yo diga. Y tú digas, tú sigas y luego yo sigo. Ajá. Sí, okey. Creo, amiga, que Sí, hay algo que para mí ha sido muy importante y ha sido el okey, a ver, en este tiempo en el que he estado como tratando de encontrar mi propósito, mi lugar en la iglesia, sí. me he dado cuenta que mi propósito principal es ¿Cómo no lo has crear una relación encontrado? con Dios. Estoy todavía en el proceso, de No es verdad. cierto, amigo, no es cierto. Esa pregunta no es Yo cierta. sé yo sé que, es que
lo que pasa es que yo lo veo todo esto como una cuestión de proceso, no lo veo como un principio y un final. Total, No me creo que ya encanta. llegué, Sí, sí, que ya llegué a la razón, sí. porque en algún momento sentí en mi adolescencia, oh, la razón para ir a la iglesia es esto, ya. Ajá, Pero después fui a la misión y me di cuenta, no, espérate, es esto. la razón para ir a la iglesia es, y Ujú, conforme han ido pasando los años, cada vez voy como adquiriendo una nueva como capa de sí. entendimiento de por qué quiero estar ahí. Y entonces en el punto en el que ahorita estoy es, quiero una relación con mis padres celestiales, quiero conocerlos. Ujú, Estoy como con esa hambre, tal vez, de poder entender la relación que ellos tienen conmigo y que yo quiero tener con ellos. Estoy sí. como, ¿cómo los entiendo? ¿Por qué me piden que haga esto? Porque creo que yo ahorita estoy, bueno, no creo, porque ahorita tengo adolescentes y en mi casa. Sí. Y estoy viendo el que van a entrar a la universidad, el que si se van a ir de la casa cuando cumplan 18 o no, el de que están empezando a demostrar su propia como individualidad y sus propios gustos, y sus gustos en música y sus gustos en ropa, y ya no tengo yo mucho control de qué es lo que ellos quieren y pueden hacer. Y entonces me ha costado trabajo el poder encontrarme a mí fuera de mi relación como madre o cuál es mi rol como mamá dentro de la adolescencia, ¿sabes? Ujú, Entonces, creo que esto me ha hecho más cuestionar cómo es que Dios me ve a mí. ¿Cómo es que Dios respeta mi individualidad? ¿Cómo es que Él le hace para aceptar mis decisiones aun cuando son en contra de lo que tal vez ajá. Él es lo que quiere? ¿Cómo me ve a mí? Porque yo veo a mis hijos y digo, bueno, él tiene esta capacidad, él tiene esto, ella puede esto, y lo mido yo, mis expectativas, basado en lo que sé de ellos. Ujú, Y entonces, de la misma manera como Dios está buscando que cumpla, que haga de acuerdo a mis necesidades. Entonces, como estoy en ese proceso ujú. o en esa etapa tal vez, de tratar de conectar con ellos, la razón por la que voy a la iglesia ahorita es porque estoy buscando en dónde están ellos Okey. y en dónde me están hablando. Y entonces estoy en la clase y están hablando acerca de la restauración. Y yo estoy escuchando sobre la restauración y estoy tratando de escuchar esos pequeños como rayos en los Ujú, que Dios me dice, restauré la iglesia para ti. okey. ¿Sabes? Restauré estas ordenanzas porque las necesitas para esto. Ujú, Te doy la Santa Cena porque quiero que siempre te acuerdes de mí. Estoy en eso y a lo mejor y no es la razón por la que se debe de ir a la iglesia, pero pero en es este tuya. punto yo estoy ahí porque los estoy buscando, Claro. porque estoy tratando de identificar su voz dentro de todas estas voces que me han aturdido por tanto Mm, tiempo. ujú. Me gusta. Ahorita que tú estás diciendo eso, me quedé pensando, y yo tengo una razón así como la tuya en la que he ido aprendiendo, porque tú mencionaste etapas, ¿no? Cuando, pasó esto, pensé que era por esto, luego cuando fui a la misión pensé que era esto. Entonces has ido añadiendo capas de por qué quieres ir a la iglesia y veo que las Ujú. tienes como muy claras, ¿no? O sea, Sí, divididas porque en las he etapas. trabajado mucho. Las has Sí, trabajado. Yo tengo que sí. decir que no lo tengo, o sea, sí sé por qué quiero ir a la iglesia, pero no siento que he Ujú, tenido como razones o ha cambiado con el tiempo, ujú. no algo, como razonado, ¿sabes? Como, Sí, hago esto porque quiero, a ver, voy a pensar por qué voy a la iglesia, voy por esto, ¿no? No. La verdad es que sí, sí, mi camino, como ha sido, es, el Señor me dice que vaya a la iglesia, yo voy a la iglesia, ¿sí? sí, Yo voy a sí, la sí, iglesia. sí, Y por sí. supuesto, esto no quiere decir que sea una fe ciega. Mi fe se ha ido construyendo. Primero fue Ujú. así de, voy porque tengo que ir a la iglesia. Así es, porque los profetas dicen que yo tengo que ir, que las escrituras dicen que tengo que hacer esto y yo voy. Excelente Ya está, razón listo. para ir. Ya, y yo voy, ¿no? Y en eso, obviamente, he creado una relación mucho más personal con Dios, he creado una relación más personal con las escrituras y eso hace que no quiera alejarme. Y he Ujú. recibido tantos testimonios de que la iglesia es verdadera que yo digo que voy a hacer fuera de ella. O sea, no Sí, hay, o sea, yo no voy a salirme de aquí, ¿no? Y tengo que decirlo, hay ocasiones en las que voy a la iglesia, muchas más de las que me gustaría aceptar, en las que voy por costumbre. claro. O sea, Sí, me yo estoy levanto ahí porque es también. domingo
y se va a la iglesia en Sí, esta casa, vámonos, sí, sí, ¿verdad? sí. Y no vengo con esa hambre espiritual de es que voy porque necesito conectar, porque necesito hacer, porque no, perdónenme, pero De yo no hecho, yo no sé siempre, tú, que hay muchas veces en las que voy hasta de malas porque los niños no se sí, apuraron, sí, porque sí, vienen despeinados, no sí. se lavaron los dientes, ¿verdad? Que vengo con esta de mamá, Déjalos ya que no cuando se echo laven la los dientes, sopita, dales un chicle, no te enojes. no me enojo. Y ya, Sí, ya estoy así es. enojada, así de, ay, ¿por qué? ¿Por qué tengo que pelear? ¿Por qué no podemos llegar con el espíritu? ¿Por qué? Claro, Y entonces, sí, sí, la verdad sí, es que es complicado. Ahorita estaba pensando, estaba trabajando en mi vision board. Es la primera ok, vez que hago uno, muy bonito. como ay, no sé cómo se pueda llamar en español. Sí, sí, un Un tablero pizarrón, de un visión. tablero. Sí, Ándale, un tablero de visión, sí, en el que tú pones tus ideas de qué es lo que quieres alcanzar o qué quieres hacer en este sí, año, ¿no? correcto. Entonces, estaba trabajando en él y lo hice de imágenes. Y una de las imágenes que estaba buscando, y me pasé muchas horas de verdad buscando una imagen que representara mi relación con mi espiritualidad, Ok. con la iglesia, con todo. Entonces, no podía encontrar. Y encontré una imagen de un rompecabezas en donde está el templo del lago Salado y se ven todas como las piezas del rompecabezas. Y dije, ándale, esto es lo que describe mi relación con la iglesia, con mi espiritualidad, con quién soy yo en cuestión de religión. Ujú. Porque yo sé que están ahí todas las piezas. Yo creo que estoy en la iglesia que Dios quiere que esté. Ajá, Aquí están todas las piezas, pero hay veces en las que no encuentro en dónde encajan. Y me ok. siento confundida, ¿sabes? Y me siento como que tengo que tomar un descanso de armar el rompecabezas o de pedirle a alguien que venga y a ver, ayúdame a encontrar en dónde va esta pieza. Y hay veces en Ujú. las que me dan ganas de aventar todo, sacudir el rompecabezas y de decir, no, espérate, ya, se Ya, acabó, sí. no más, porque ya me cansé de no encontrar. Y de repente llego y digo, claro, esta es la pieza que va aquí y todo Ujú, tiene sentido. ujú. ¿Sabes? Como sé que está ahí. Yo me siento muy afortunada de ya haber recibido un testimonio de que aquí es donde tengo que estar en Sí. este momento. ¿Sabes? Entonces, nada más es cosa de acomodar las cosas para que se sientan de la manera correcta. Ay, nos cambiamos de De lugar, no lugar. sé por qué. Este, okey, ya, ese fue tal vez mi cue para que dejara de hablar. Bueno, hay algo interesante, hay muchas cosas interesantes que tú dijiste, y hay algo interesante que quiero resaltar de las muchas que dijiste, yo voy porque quiero hablar, escuchar a Dios, quiero saber qué es lo que me quiere decir, quiero conectar con Él y por eso voy. Estoy buscando fortalecer esta relación y hablar más con ellos, ¿no? Como conectarte más con ellos. Palabras más, palabras menos. Y yo creo que hay muchas personas que, que dicen, es que esta conexión no necesito ir a la iglesia para tenerla, no necesito para ir Ujú, a encontrarlo, no lo necesito. Y por eso decimos, hay muchas razones y todas son válidas. Por ejemplo, el que yo diga es que para mí es muy sencillo porque yo leí que te tiene que ir y yo voy y ya, no a todos se les da igual, ¿no? A cada no, persona se claro. le da diferente. Entonces queremos respetar este camino. Yo voy a decir otra de Ujú, las razones por las que mm, más, ¿cómo se diría esto? Más intelectualmente, y lo digo con toda ujú, claridad, como más intelectualmente que me hacen sentido de por qué tengo que ir a la iglesia. Hay muchas razones espirituales. Mi testimonio es el primero de por qué quiero seguir yendo, es que no hay otro lugar en el que quiero estar, no me veo en ningún otro lugar, he encontrado la felicidad ahí, sé que ahí es mi lugar para ser feliz, ¿ok? Pero ujú, intelectualmente una de las cosas que me hacen decir, claro, esta es otra de las razones por las que quiero estar aquí. Hay un libro que se llama Come As You Are, de Samuel Norton, y habla sobre esta importancia de acercarte a Jesucristo y de crear esta relación con Jesucristo personal, de hacer que todo el ujú, mundo se sienta cómodo, lo que hemos estado diciendo desde el principio, en venir a Jesucristo y encontrar a Jesucristo en el ritmo y en la forma en la que tú sientas que tienes que ir. Y esto podría llegar a hacer pensar que el autor está como diciendo, pues no vayas a la iglesia, si tú conectas con Jesucristo, ujú, pues no tienes que ir a la iglesia, ¿no? Y hay algo ujú, súper bonito que escribió, y se los voy a leer, dice, el modelo no es de relegar la importancia de nuestra membresía en la iglesia o faltarle al respeto o minimizar a los profetas y gobernantes. Dice, y cita al elder Uchtdorf, dice, la verdad está contenida en el Evangelio de Jesucristo y la plenitud de ese Evangelio se enseña en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí.
Y habla sobre la alta estima de la pertenencia a la iglesia. Dice, pero hay algo precioso, fíjense muy bien, ¿eh? Dice, pero no nos consideramos discípulos de ella, o sea, no nos consideramos discípulos de la iglesia. Somos miembros de la iglesia y aspiramos a ser discípulos de Jesucristo, aprendiendo su doctrina, siguiendo los principios de su evangelio y encontrando nuestro camino dentro de nuestra comunidad local. Qué Esta bonito. idea me fascinó porque Sí. es cierto, yo no soy discípulo de la iglesia. No es que la Ujú. iglesia me tiene que decir lo que tengo que hacer y que si la iglesia no me dice, yo no hago y yo solamente sigo una fe ciega, ¿no? Quiero ser un discípulo de Jesucristo Ujú. y me Y pertenezco. amiga, ¿será que la iglesia es una herramienta Claro. para ayudarnos a alcanzar ese Por discipulado que supuesto, eso es queremos lo que yo tener? siento, es una Ujú. herramienta, porque yo sola siento que no tengo esas herramientas. Si No tengo las las tenemos. escrituras, Ujú. okey, vale, a ver, vamos a ver esas herramientas. Tenemos las escrituras, no necesitas ir a la iglesia. Tienes la oración, no necesitas ir a la iglesia, ¿verdad? Tienes la revelación personal, no necesitas ir a la iglesia. Puedes sentir a Dios en todos lados. Pero hay todas estas otras herramientas que simplemente a la comunidad. Ujú. La comunidad es algo esencial. Hay una frase Sí. que todo el mundo conoce dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? El día de ayer Sí. estaba platicando con un miembro de la iglesia que tendrá como un año y medio que regresó a la iglesia y que volteó su vida, ¿no? Y yo no, yo conocía una parte de su vida, pero no mucho. Él es un joven, joven, tendrá unos 30 y tantos años, tiene 2 hijos y está soltero, ¿no? Y entonces estaba yo platicando con él porque hace poquito recuperó a sus hijos, había perdido a sus hijos y demás. Y yo le pregunté, le dije sobre sus hijos, oye, yo los veo que ya van muy bien, qué padre, que esto y esto salió la historia. Y él solito me empezó a platicar un poco de su historia. Y su historia no se la voy a platicar toda, pero desde los 13 años estuvo en el juvenil, dice, no, yo tenía una mente criminal y yo tenía esto, bla, bla, y regresó y ahora dice, es impresionante el poder del arrepentimiento y cómo él olvida y cómo poderte sentir cerca y demás. Eso fue muy bonito, pero lo que les quería decir lo que él me dijo es que estás con esas personas, todo el tiempo estás con esas personas que tienen una Mm. forma de pensar diferente a la tuya o que te llevan a otro camino y Ujú. es bien difícil salir de ahí. Dice, es bien difícil. Dice, yo sentía el espíritu. Yo tuve experiencias espirituales haciendo mis malas cosas, tuve experiencias espirituales, sentí que el Señor me hablaba y yo sabía, dice, yo nunca negué que la iglesia fuera verdadera, pero era muy difícil salir de ahí, muy difícil. Entonces, todo su proceso, eh, todo para decirles la importancia de esta comunidad, de con quién Ujú. estamos, cómo podemos ser mejores personas, si estamos inspirándonos constantemente juntos, ¿verdad? Ujú. Unos a Sí. otros, nos alentamos, nos ayudamos. Creo que este es un gran poder que no tiene nada que ver con voy solamente porque me dicen, porque tengo. Ujú. Voy a crecer junto con ustedes. Quiero ser un discípulo de Jesucristo, porque aquí lo que estamos hablando es, tú crees en Jesucristo. Pienso yo que las personas que escuchan este podcast creen en Jesucristo, ¿no? Creen en un Dios y quieren acercarse más a Él, si no, ni siquiera estarían escuchando este podcast. Entonces, todos Ujú. queremos eso, queremos ser más como Jesucristo, queremos hacer, entonces encontremos estas razones para acercarnos más a Jesucristo. Una de las razones que Claro. yo encuentro en para ir a la iglesia es esta comunidad. Amo la Ujú. comunidad de la iglesia, me esfuerzo, pongo un esfuerzo consciente de hacer amigos dentro de la iglesia muy Ujú. fuerte, ¿no? De llegar y hacer y hablar porque sé la importancia de esta comunidad. Lo he dicho en otras ocasiones y para quienes nunca han escuchado nuestro podcast, lo he dicho, para mí la amistad dentro de la iglesia fue lo que me salvó de estar en la iglesia. ¿Ok? Ujú. Y yo se los digo a todos y yo lo testifico a todos y todo el mundo conoce a mi amiga porque yo siempre cuento la historia, ¿no? De si no hubiera sido por mi amiga, yo tenía a alguien cuando yo estaba muy, muy joven, ¿qué hubiera hecho? ¿No? O sea, ella me mantenía fuerte, nos hablábamos, nos llorábamos juntos, es que me pasa esto, Ujú. es que yo hice tal, y, Sí. ay, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo salimos adelante? Esta comunidad. Amo eso, Claro. ¿no? Sí, amiga. Y hablando acerca de la comunidad,
Tú dijiste, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿es Sí, lo que sí, sí, dijiste? sí, 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 ¿verdad? Okey. sí. Yo pensé en la frase de que se requiere una villa, ¿cómo se dice en español? Qué Una burra estoy. ciudad, una No, se necesita, ay, bueno, ni lo voy a tratar de traducir, pero se necesita sí, una villa, comunidad para criar perdón. a tus hijos. It Sí, takes a village, es como se dice en inglés, sí, sí, ¿verdad? sí. Se Es necesita una villa. comunidad para poder, sí, Sí, una villa, sí, criar a tus hijos. Y yo sí creo, o sea, yo le tengo mucho sí. respeto a los maestros en la escuela, ¿no? A los líderes de clubs, de los equipos de fútbol de mis hijos. Mm, Me encanta escuchar a mi hija que viene de gimnasia y me dice, este, yo sé que tengo un cuerpo fuerte y que soy capaz. Y le digo, ¿y cómo lo sabes? Dice, porque me estoy dando cuenta, cuando hago ejercicio me doy cuenta que ujú. tengo un cuerpo fuerte y capaz. Y le dije, qué bonito escuchar esas palabras. Y dice, oh, es lo que mi coach siempre nos dice, lo que mi entrenadora siempre nos dice. Y Ajá, entonces digo, ay, me encanta ah, que mis hijos estén rodeados de gente que les está poniendo mensajes, positivos. ideas positivas, empoderantes en sus mentes. Y Ujú, esto es lo que hace la iglesia y es una de las cosas que más agradezco, que estén estos líderes, maestros de la primaria, de sí, los hombres y mujeres jóvenes, de los de las actividades, para poder ayudar a que nuestros hijos tengan estas ideas positivas, que tengan las herramientas que necesitan, porque también muchas veces yo puedo decirles las cosas y a mí, mira, les entra por un ah, oído y les sale y por el nos otro, hacen caso, sí. pero lo escuchan de sus Sí, líderes, lo escuchan de sus amigos de la iglesia, de sus maestros de seminario, y entonces dicen, estaba escuchando el otro día en seminario que esto, y dijo, es es lo lo que que te he te he dicho toda dicho. la vida. Eso te lo he dicho. Ah, pero como lo dijo su líder, entonces ya tiene un nivel Y qué como bueno, validez, y qué ¿no? bueno, ¿no? Claro, No importa claro, dónde, porque pero de que donde sea que venga, sí, o sea, positivamente, que yo positivo. quiero que mis hijos tengan estas cosas. Y bueno, adquiriremos sabiduría de los mejores libros, ¿no? Es lo que nos pide Claro. las escrituras. Bueno, trato de que mis hijos estén rodeados de los mejores personas. Y en mi experiencia, en la iglesia es donde lo he encontrado. Ahora, Muy buenas personas podemos hablar fuera. de esto en Ay, el futuro, ¿verdad? Porque sí, también hay personas que no son positivas dentro de la iglesia. por supuesto, por supuesto. Y creo que quiero que sea como que tal vez ¿cómo se dice? Capítulo Sí. episodio en el que Hablemos de hablemos eso. acerca de esto, Sí, porque yo entro a las entrevistas con mis hijos, sí, entrevistas de cuando van a pasar a los hombres sí, y yo mujeres también, sí. jóvenes, de su recomendación del templo. Yo entro con ellos porque desafortunadamente hay tanto mal en el mundo que sé que tengo que como mamá mantener mi radar bien atento y poner atención a que hay cosas negativas que pueden pasar dentro de la iglesia y que hay Claro. líderes que van a ser una influencia negativa también en la vida de mis hijos. Y de la misma Pero manera hay en gente general, positiva, de la misma manera hay gente positiva y muy buenas influencias fuera de la iglesia. fuera de la iglesia, Sí, por supuesto. exactamente, exacto. ¿No? Entonces, pero, me he dado cuenta que dentro de la organización de la iglesia he encontrado más, tal vez, Sí, acumulado este grupo de gente que sincera y genuinamente quieren que mis hijos tengan éxito. claro, y Y aparte tienen entonces, un pensamiento pues, ahí voy. parecido, creemos en lo mismo. O sea, yo siempre Ujú. lo he dicho, tengo amistades fuera de la iglesia. Sí, que no son Sí, miembros de la iglesia, pero no hay como una amistad que cree lo mismo que tú, que está en lo mismo que tú, que sí, se entiende, que hablamos el mismo lenguaje. Y hablando de este crear este espacio para que ellos puedan tener estas experiencias y nosotros mismos podamos tener estas experiencias y consumir lo más que podemos de esto, porque esto nos eleva. Hay un ejemplo que yo siempre les digo a todo el mundo, a mis hijos y a todos los que me preguntan, es ¿cómo le haces para no comer cochinadas en la casa? Pues no las compro. Si no hay en la casa, pues no se come, ¿no? Si las tengo, no sí me que caes mal. ya lo sé. Va a decir, si hay pan, van a comer pan, pero si no tengo pan, no van a comer pan, ¿no? Entonces, creo Ajá, que es lo mismo, o sea, ¿en qué lugares me estoy poniendo? ¿Qué es lo que hay al alcance? Está el pan, está esto, claro. está la manzana. Poner estos lugares. Y además que esta comunidad nos ayuda a crecer de tantas maneras, la iglesia, el servir, el recibir servicio. Porque cada una de estas cosas abre una parte diferente o desarrolla una parte diferente de nuestro ser. El recibir servicio, el trabajar la humildad de aceptar este servicio, ¿no? El darlo, de demostrar el amor como Jesucristo lo demostraba. Hay muchas cosas. Y retomando un poquito lo que dijiste tú hace ratito, y ya para esto ir terminando nuestro episodio, fíjense también lo que dice en esta parte del libro. Dice, pero nunca esperemos que el espacio local sea perfecto. Y sí, a veces es frustrante. Reconocemos que nosotros también somos parte de la cultura que impacta las experiencias de los demás para bien o para mal.
Ahí está. Existe todo esto. Creo que lo que yo me llevo de este episodio es, creo que ser más consciente, buscar estas formas conscientes de sí, intelectualizarlas para después sentirlas. Esa es la forma en la que lo que yo quiero hacer. De por qué voy a la iglesia, como hacer un ejercicio. Quiero hacer un ejercicio, ¿por qué realmente voy a la iglesia? Aparte de porque quiero seguir a Jesucristo, ¿qué cosas me hacen ir ahí a ese edificio cada domingo, pararme temprano todos los domingos, no importa lo que sea, e ir a la iglesia? Porque quiero que mi discipulado sea intencional. Una de las cosas principales de las que yo quiero, que hablo con mi Padre Celestial, es quiero que esto sea intencional. No quiero que nunca esto se vuelva una rutina. No quiero, porque no tiene valor para mí que esto se volviera una rutina. Quiero sentir, a veces le pido en oraciones, le digo, Padre, creo que ahora no he leído tan intencionalmente las Escrituras y no he sentido el Espíritu, pero sé que es mi responsabilidad. Entonces, Padre, ayúdame. Se lo pedí. Y al otro día leí las Escrituras y otra vez, ¿sabes? Volví a sentir eso fuerte. Entonces quiero que cada una de mis acciones sea intencional y sé que en ocasiones no voy a sentir que voy intencionalmente a la iglesia, pero quiero seguir yendo porque sé que como en mi juventud, si sigo yendo, voy a seguir recibiendo esas inspiraciones espirituales. Creo que esa es mi conclusión en mi vida, eso que viví en la juventud, de seguir persistiendo, aunque en ese momento no lo sentía, decir, bueno, lo voy a hacer. Esa persistencia me hizo que Dios pudiera obrar en mí, que pudiera hablarme, porque estaba en el lugar en el que me podía hablar. Sé que puede hablarme en cualquier parte, pero en esa particular situación de ir a la iglesia, la única manera que me hizo hacerlo es yendo a la iglesia. Y estando en la iglesia me habló, mira por qué tienes que venir. Esto es lo que puedes recibir. Y fue haciéndolo que yo recibí una respuesta. Y eso es lo que yo me llevo, ser intencional. Sí. Y a lo mejor podríamos preguntarle a nuestros amigos, ¿qué se llevan ustedes de esto? De habernos escuchado hablar acerca de esto. Yo normalmente escucho los podcasts, le pongo en velocidad 1.5 o doble para que vaya más rápido porque soy desesperada. Sí, me gusta escuchar las cosas rápido. Yo estaba pensando, tan rápido que hablamos nosotras, o sea, no van a poderlo aumentar de velocidad porque se va no va a ser entendible. Pero entonces, después de escucharnos por esta casi hora, ¿qué es lo que ustedes sienten? ¿Cómo es que pueden asegurarse de que están yendo o no yendo a la iglesia por razones que Dios les guía, sabe que les da? ¿Cómo es que tal vez podemos ocupar estos pensamientos que acabamos tal vez de traer a la mesa para poder encontrar la razón por la que quieren mantenerse en este camino de discipulado, o tal vez entrar al camino del discipulado? Claro. Tal vez esa sería mi invitación, nuestra invitación. ¿Cómo es que lo quieren hacer? ¿Qué planes quieren crear? Tal vez es empezar a hablar más acerca de estos temas. Y pues hasta ahí. Ya no les vamos a seguir hablando, porque ya fue mucho tiempo. Pero háganos un favor, prendan la campanita si están en YouTube para que puedan recibir notificaciones de que pusimos un episodio nuevo. Ayúdenos con sus comentarios. Si sienten que esto fue útil para ustedes, ayúdenos por favor a compartirlo con aquellos que creen que podrían necesitarlo. Y así vamos juntos acercándonos a Cristo un paso a la vez. No te pierdas ni un solo episodio. Suscríbete y encuéntranos en Spotify, YouTube, Instagram y Facebook.